Sean bienvenidos a esta clase en la cual vamos a crear la pantalla para registrar la información de un vendedor. Así que vamos a dirigirnos hacia la carpeta Register Seller y vamos a abrir la pantalla Register Seller Screen. Muy bien, vamos a crear un scaffold. Un scaffold nos da una estructura base para la pantalla, como por ejemplo podemos integrar un talk bar, un button bar, un floating action button y el contenido. En esta ocasión vamos a utilizar el talk bar, así que indicamos talk bar es igual, creamos un top, act bar y vamos a pasar el cursor encima de talk act bar y presionamos optar por participar. Muy bien, un talk bar es una barra superior en la pantalla, así que vamos a definirle sus propiedades. Vamos a empezar por el título, indicamos title, abrimos llaves, creamos un texto e indicamos text y entre comillas que nos diga registro de vendedor. Vamos a indicar por aquí una coma en esta llave de cierre. Llamaremos ahora a Navigation Icon. Abrimos llaves. Navigation Icon es el icono de navegación que normalmente se va a ubicar en la parte izquierda del talk bar. Así que vamos a crear un icon button. Vamos a establecer un on-click. Abrimos llaves. Y cuando el usuario presione en este icono, vamos a indicar que se ejecute el callback onBack. Abrimos y cerramos paréntesis. Esto con el fin de navegar a la pantalla anterior. Ahora vamos a crear un icon. Esto vendría a ser el contenido del botón, ya que por ahora el botón se encuentra sin ningún icono. Así que vamos a crearle uno. Indicamos la propiedad ImageVector. Esto va a ser igual a la clase icons. Indicamos AutoMirrored. Default.arrowback. Este es el icono de una flecha. Indicamos coma, content descriptions, entre comillas, e indicamos volver. Nos ubicamos ahora en esta llave de cierre de Navigation Icon. Para indicar coma, vamos a establecer colores. Esto va a ser igual a top act-bar defaults.top-act-bar-colors y dentro de los paréntesis vamos a definir el container color. Esto va a ser igual a material scene punto esquema de colores punto primary. Este vendría a ser el color de fondo de la barra superior, es decir, del talk act bar. Continuemos con title, content color. Esto va a ser igual a material scene punto esquema de colores punto onPrimary. Este vendría a ser el color del título. Como pueden notar, es registro de vendedor. Ahora indicamos coma. Navigation Icon Content Color. Esto va a ser igual a Material Scene, punto esquema de colores, punto onPrimary. Este vendría a ser el color del icono de navegación, es decir, de la flecha. Muy bien. Todo lo que se encuentre dentro de las llaves del scaffold es el contenido. Y el scaffold nos va a devolver un paid-in-values. El paid-in-values, como bien indiqué, es el espacio que nos proporciona el scaffold para evitar que el contenido quede tapado por los elementos del scaffold, en este caso el talk act bar. Ya que si no colocamos el paid-in-values, es muy posible que los campos de texto queden por debajo del talk act bar. Muy bien, vamos a comenzar con el contenido. Vamos a crear una columna. Dentro de los paréntesis establecemos un modifier. Este es igual a modifier.file max size. Vamos a establecer un padding y aquí le pasaremos el paid-in-values. Vamos a establecerle también un padding propio con un valor de 16.dp. Pasamos el cursor encima de dp e importamos esta propiedad. Vamos a indicar también una propiedad muy importante, la cual se llama vertical scroll. Y vamos a pasarle remember scroll stay. Básicamente esta propiedad permite hacer scroll de manera vertical si el contenido no entra en pantallas completas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú tienes 5 campos de texto más un botón, pero tu pantalla es pequeña y solamente se visualiza en pantalla 3 campos de texto? Entonces estás perdiendo campos de texto y el botón. Entonces, con esta propiedad vamos a poder hacer scroll y poder visualizar más abajo las vistas restantes. Muy bien, indicamos coma. Vamos a crear un horizontal alignment
y esto va a ser igual a alignment.center horizontally. De esta manera centramos de manera horizontal los hijos dentro de la columna. Vamos a crear un image, indicamos painter, y esto va a ser igual a painter resource, indicamos id, y esto va a ser igual a r.drawbolts, y en el recurso de esta clase voy a dejarte este icono. De igual manera lo procederás a descargar, lo copias, te diriges a Drawbolts, clic derecho, Open in, Explorer o Finder, y dentro de Drawbolts lo pegamos. Muy bien, cerramos la carpeta. Y en este caso no me está reconociendo la clase de recursos. Si me dirijo hacia la pared superior, justamente en las importaciones, podemos comprobar que está importando otra clase también llamada R, específicamente el core. Vamos a eliminarlo y vamos a indicar import, indicamos con, punto, accedemos al nombre, en este caso del creador de la aplicación, seleccionamos el nombre de la aplicación y seleccionamos R. Muy bien, ahora sí, vamos a borrar este punto, indicamos punto y vamos a seleccionar al icono de registrar vendedor. Indicamos coma, llamamos a Content Descriptions, esto va a ser igual, entre comillas, a registrarme como vendedor. Indicamos coma, asignamos un modificador, es igual a modifier.size con un valor de 60.dp. Es decir, la imagen tendrá 60 de alto y 60 de ancho. Vamos a crear ahora debajo un spacer, indicamos modifier, es igual a modifier.height con un valor de 20.dp. A continuación vamos a crear los campos de texto. Vamos a crear un outline text field. Este vendría a ser un campo de texto con bordes y lo vamos a utilizar para ingresar los nombres del vendedor. Indicamos value. Por ahora vamos a indicar comillas vacías, pero aquí deberíamos visualizar el dato actual de este campo. Vamos a llamar a un value change y por ahora vamos a pasarle llaves vacías, pero básicamente lo que nos permite es actualizar el nombre en pantalla. Vamos a indicar label, esto vendría a ser la etiqueta, así que indicamos text, nuevamente text y entre comillas nombres. Indicamos coma, vamos a establecer un leading icon, esto va a ser igual, abrimos llaves, creamos un icono, dentro indicamos image vector va a ser igual a icons.default.person. Indicamos content descriptions, entre comillas, icono nombres. Leading icon es el icono que se va a ubicar en la parte izquierda del campo de texto. Y finalmente, coma, indicamos single line y establecemos true. Es decir, solamente el texto se escribirá en una sola línea. Voy a indicar un comentario y voy a escribir nombres del vendedor. Voy a crear por aquí un spacer, indicamos modifier es igual a modifier.height con un valor de 12.dp. Vamos a crear ahora el campo de texto para los apellidos. Así que indicamos outline text field, value va a ser igual a comillas vacías, llamamos a un value change que por ahora no va a actualizar nada. Creamos un modifier es igual a modifier.file maxWidth para que ocupe todo el ancho de la pantalla. De hecho, aquí también en los nombres vamos a indicar modifier es igual a modifier.file maxWidth. Indicamos coma, creamos un label, indicamos text, nuevamente text y entre comillas que nos diga apellidos. Creamos un leading icon, abrimos llaves, indicamos icon, image vector es igual a icons.default.person y un content descriptions que nos diga icono apellido. Y por aquí un single line y establecemos true. Creamos un spacer, de igual manera modifier es igual a modifier.height con un valor de 12.dp. Ahora vamos a crear el campo de texto para el correo electrónico. Voy a indicar por aquí correo electrónico. Indicamos outline text field, value por ahora vacío, un value change, por ahora no va a actualizar nada. Indicamos modifier es igual a modifier.file maxWidth.
Proseguimos con label, indicamos text, nuevamente text, entre comillas, correo electrónico, coma, creamos un leading icon, abrimos llaves, indicamos icon, image vector es igual a icons.default, punto, y buscamos el icono email. Indicamos coma, content descriptions, entre comillas, y que nos diga icono de correo electrónico. Muy bien, vamos a establecer ahora una propiedad muy interesante llamada keyboards, options, y esto va a ser igual a keyboards, options, abrimos paréntesis, e indicamos keyboard type va a ser igual a keyboard type.email. Básicamente esta propiedad indica que el teclado estará optimizado para escribir correos electrónicos. Y un dato importante es que Keyboard Options, como propiedad, empieza con la K minúscula y como clase ya empieza con la K en mayúsculas. De igual manera aquí, K en minúscula y K mayúscula. Indicamos coma, llamamos a single line y esto va a ser igual a true. Perfecto, creamos un spacer, de igual manera modifier es igual a modifier.hey con un valor de 12.dp. Vamos a crear otro outline text field y este será para la contraseña. De igual manera, indicamos value, comillas vacías, coma, llamamos a un value change, abrimos llaves, creamos un modificador, esto es igual a modifier.file maxWidth, coma, creamos un label, abrimos llaves, indicamos text, nuevamente text, entre comillas, que nos diga contraseña, coma, indicamos leading icon, abrimos llaves, indicamos icon, image vector es igual a icons.default, y vamos a buscar al icono llamado lock, coma, content descriptions, entre comillas, icono de contraseña, indicamos coma, y vamos a establecer una propiedad llamada visual transformation, y esto va a ser igual a password visual transformation. Abrimos y cerramos paréntesis, coma, llamamos a keyboard options, esto va a ser igual a keyboard options, y dentro de los paréntesis indicamos keyboard type, y esto va a ser igual a keyboard type.password. Muy bien, Visual Transformation lo que nos permite es ocultar visualmente el texto, ya que es una contraseña. Mientras tú vas escribiendo los caracteres, automáticamente se van a ocultar. Y por otro lado, Keyboard Options lo que nos va a permitir es optimizar el teclado para ingresar contraseñas. Por aquí indicamos coma, single line e indicamos true. Creamos otro spacer, indicamos modifier es igual a modifier.hey con un valor de 12.dp. Vamos a crear ahora el campo para ingresar el teléfono. Así que indicamos outline text field, value va a ser igual a comillas vacías, un value change, por ahora no va a ejecutar nada. Creamos un modifier es igual a modifier.file maxWidth, coma, creamos un label, abrimos llaves, indicamos text, nuevamente text, entre comillas, que nos diga teléfono, coma, indicamos leading icon, abrimos llaves, creamos un icono, establecemos image vector, va a ser igual a icons.default, y vamos a buscar al icono llamado phone. Indicamos coma, content descriptions, entre comillas, icono de teléfono. Salimos del leading icon, indicamos keyboard options, va a ser igual a keyboard options. Aquí le pasamos keyboard type, es igual a keyboard type.phone. De igual manera, el teclado estará optimizado para ingresar números telefónicos. Indicamos coma, llamamos a single line y le pasamos true. Perfecto, creamos otro spacer, indicamos modifier es igual a modifier.hey con un valor de 30.dp. Una vez que hemos culminado con los campos de texto, vamos a crear un botón. Así que indicamos on click, por ahora no va a ejecutar nada.
Asignamos un modifier es igual a modifier.file maxWidth y vamos a crear una fila. Eso lo haremos con row. Vamos a eliminar los paréntesis, nos ubicamos dentro de las llaves, creamos un texto, indicamos text y entre comillas que nos diga siguiente. Debajo del texto vamos a crear un spacer, indicamos modifier es igual a modifier.width con un valor de 8.dp y vamos a crear un icono. Llamamos a la propiedad Image-Vector, llamamos a icons.automirrored.filelect.arrowForward, content descriptions, entre comillas, que nos diga ir a la siguiente pantalla. Muy bien, voy a indicar por aquí, registrar datos del vendedor. Perfecto. Pueden poner pausa de ser necesario. Voy a prender el emulador. Muy bien, ejecutaré la aplicación. Muy bien, vamos a presionar en registrarme. Seleccionamos la opción registrarme como vendedor. Y aquí tenemos la interfaz. Como pueden notar, tenemos el talkbar, el cual si presionamos la flecha, nos dirige a la pantalla anterior. Vamos a regresar. Tenemos el campo nombres, apellidos, correo electrónico, contraseña y teléfono. Y finalmente un botón para navegar a la pantalla de registro, pero de la tienda, ya que en primera instancia vamos a registrar la información específica del vendedor, presionamos en siguiente y luego vamos a registrar la información específica relacionada a la tienda. Es decir, tendremos dos pantallas de registro en cuanto al vendedor. Muy bien, de esta manera estamos culminando con la clase.